importante comenzar por el ser que somos cuando hablamos del tema de las palabras, sobre todo que somos seres de comunicación, seres relacionales, seres emocionales, y esto no está separado de absolutamente ningún otro tema que ustedes están viendo en el momento, como el mundo emocional, la inteligencia emocional, lo que estamos viendo en los temas de emprendimiento. Sí que vamos a utilizar nuestro poder creativo a través de las palabras, todo este relacionamiento con otros, la relación contigo mismo, que también alguien mencionaba esto tan importante del silencio. En los momentos de silencio es cuando nosotros venimos a estar en una conversación interna bastante interesante, y si es una conversación que no nos está llevando a ser impecables con nuestras palabras, puede desviarnos nuestras acciones y nuestros comportamientos, por ende nuestros resultados. Entonces, aquí comenzar con que estamos nosotros en nuestro momento más productivo, estamos en nuestro momento, los que son emprendedores, fabuloso, porque son retos bastante grandes desde el emprendimiento, los que ya llevan muchos años en su actividad laboral y han tenido un bagaje y un recorrido increíble, sobre todo que ahí también observamos cuáles han sido el impacto de esas conversaciones y de esas palabras en el paso a paso que han venido ustedes teniendo a través de su vida, o los que apenas están comenzando, porque también hay personas que hacen un par en su vida laboral, en muchos aspectos de su vida, y en ese momento es donde tienen que entrar a reflexionar y bueno, ¿cuál es el camino que voy a coger? ¿Qué decisiones debo tomar? Y ahí es donde te empoderas profundamente con esas palabras. Esta conversación la quiero dirigir muy hacia la autorreflexión, hacia la autoobservación, para que podamos ser impecables con las palabras, como decía Miguel Ruiz. Es bastante interesante y he visto cómo cuando nosotros empezamos a tener unas palabras mucho más adecuadas y mucho más propositivas, aquí empezamos nosotros a entrar en un momento único de abrir un abanico de posibilidades para cualquier área de tu vida. Entonces, en ese orden de ideas, hay muchas anécdotas, sin embargo, quería contarles una que me parece increíble. De pronto en algún espacio, en otro espacio lo conté y me pareció, wow, cómo realmente las palabras han tenido tanto poder, y es una historia que nos compartió Papá Jaime. No sé si ustedes conocen a Papá Jaime, el de la Fundación de Niños de las Alcantarillas, y cuenta esta historia donde hay una niña que es violada, tiene 11 añitos, 11, 12 años. Ella cuando va a tener a su bebé, se va con una hermanita, van para la clínica, tiene su bebecito, lo envuelve en papel periódico y lo tira en la alcantarilla, pues lo deja en una alcantarilla. Resulta que son miles de las personas que viven en las alcantarillas, los que viven en las alcantarillas normalmente son nómadas. Sin embargo, este bebé empieza a crecer en ese ambiente, con esas situaciones, circunstancias que le corresponden vivir en este plano, y empieza a crecer, y él permanecía muy cerca del sitio donde lo dejaron, con la ilusión y la esperanza de ubicar a su madre. Cuando empieza a pasar el tiempo, lo encuentra la fundación de Papá Jaime, pues ya se vincula, lo ubican en un club privado en la ciudad de Bogotá como Cadi. Papá Jaime tiene convenios con los clubes, y muy interesante, este jovencito empieza a tener un sueño y una ilusión, que ustedes bien saben que lo hemos hablado en otros espacios, que nos comparten, y sobre todo en los temas de negocios y de emprendimiento siempre hablamos del propósito. Y cuando vemos que esta persona tiene un sueño, una ilusión, una esperanza de vida, llega y empieza a decirle a Papá Jaime que él quiere ser el número 1 en tenis en el mundo, el primer tenista, tipo Nadal o Federer, o los que en este momento pues esté número 1. Y resulta que esta persona corre con la suerte de que va a una universidad de Estados Unidos al club, les hace la presentación en el club de las oportunidades que hay para los deportistas de alto rendimiento que puedan irse becados para Estados Unidos,
Y él, este jovencito, llega y alza la mano, va y está en la reunión, a pesar de que era un Cadi, lo dejan estar ahí, sigue con la ilusión súper conectado. Bueno, ¿ustedes creen que él se logró ir con esta universidad o qué pasaría? ¿Se logró o no? Bueno, Diony dice que sí. Bueno, en ese momento no logra irse. Lo que sí les digo es que él actualmente lo mostraron porque nos mostraron el video y fue fabulosa su historia. Actualmente él está en Estados Unidos, se casó muy bien casado con una mujer increíble y él tiene actualmente con su esposa una escuela de tenis donde le ayuda a mucha gente allá en Estados Unidos. Sin embargo, quiero resaltar y rescatar las declaraciones poderosas que siempre tuvo este joven, independiente de sus circunstancias, porque si vamos a observar las circunstancias en las cuales creció él, pues fueron circunstancias muy difíciles y sobre todo que no, el no tener pues como desde los elementos básicos del cariño y el amor y el afecto de un hogar y también desde la necesidad física, desde mucha escasez. Así que uno esto con el tema de las palabras porque me parece interesante empezar por una herramienta que es muy poderosa y es la herramienta del agradecimiento. Resulta que las palabras, en la medida en que tú te vas a conectar con ellas, en lo que tú estás manifestando, en lo que tú estás hablando y poniendo sobre la mesa de ese ser que eres, porque en últimas, nosotros cuando hablamos estamos comprometiendo nuestra imagen pública y privada, porque ahí ya estamos nosotros poniendo el ser que somos, nuestros pensamientos. Entonces, al momento de nosotros hablar, estamos aquí, yo les estoy, les estoy poniendo aquí en este espacio mis creencias, mis pensamientos, mis conocimientos, todo lo que yo soy. Entonces ustedes empiezan a escuchar y empiezan a hacer sus propias interpretaciones y a tomar elementos que les sirven con los cuales otros de pronto no se conectarán. Entonces, si nosotros empezamos constantemente a estar conectados con estas conversaciones poderosas, te vas a dar cuenta el poder y el peso que tienen las palabras en este relacionamiento, empezando contigo mismo. Entonces, volviendo al tema del agradecimiento, primera herramienta que les quiero entregar es que cuando estoy conectado con mi agradecimiento, estoy conectado con el agradecer lo que tengo, el ser que soy, estoy ubicado en este momento terrenal viviendo ciertas experiencias que me corresponden o que las he elegido, ahí estoy, en agradecimiento y aterrizando un poco más hacia la realidad que hacia las expectativas, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. En este agradecimiento, el ser agradecidos, el que podamos empezar a manejar bien nuestros pensamientos desde la programación neurolingüística, nosotros podemos ubicarnos en un momento histórico en el cual nos haya generado algo de dolor, alguna situación, o tengamos miles de situaciones que hemos vivido a través de la vida, algunas que se han quedado más ancladas en ciertos momentos, otras han pasado de largo. Sin embargo, desde esos anclajes, desde esas experiencias, es que nosotros en este momento vivimos, tomamos decisiones, creemos, porque ya sabemos que esa mirada nos está conectando con algo del pasado. En estos días Joe Dispensa en una de sus charlas decía, nosotros tenemos entre 68.000 y 70.000 pensamientos diarios. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar eso? Todo el día estamos en conversaciones con un montón de palabras que hacen bulla en nuestra mente y cuando no tenemos esas conversaciones o esas palabras adecuadas, van a hacer que nuestras acciones no sean las adecuadas porque vamos a estar también emocionalmente conectados con algo no tan positivo. Y ese 68.000 a 70.000, el 90% está conectado con el pasado. Entonces la idea es como traer un poco a mover esas estadísticas y empezar a estar en el presente. Y estar en el presente es agradezco. Agradezco desde que me levanto. Es un buen ejercicio que tengas tu diario del agradecimiento para que empieces a plasmar en palabras
todo lo que tú tienes en este momento, y no solamente desde lo físico, lo material, sino desde también lo espiritual, emocional, desde tus familiares, tus personas queridas, y agradecer desde tu parte física, por ejemplo, que podemos respirar. No podemos dar por hecho que el aire está ahí, porque hay personas que, por ejemplo, tienen enfermedades respiratorias y no está bien, no pueden respirar. La segunda herramienta que les quiero compartir en esta conversación, muy unido a las palabras que me encantan, y es la parte de aceptar. Entonces, uno de los maestros que me ha impactado en mi vida, que es Gerardo Schmedlin, estoy basándome en sus 7 herramientas del amor, en la parte de la aceptación. Él tiene un curso completo y me encanta cuando hablamos de aceptación. Aceptación no es resignación. Aceptar es que lo que está ocurriendo es perfecto. Entonces tú eres un emprendedor, eres un empresario, tú empiezas a agradecer lo que tienes en este momento, las oportunidades, porque en ese momento cuando aceptas y agradeces, es que empieza a surgir también el ser poderoso que eres para crear. La idea es que con nuestras palabras las conectemos en pura creación constante, que ellas se conviertan en declaraciones poderosas. Cuando yo acepto la realidad, porque recuerden que la realidad es neutra, solamente que cada persona de nosotros es que le ponemos la interpretación de acuerdo a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros sentimos, es que nosotros en esa aceptación estamos diciendo, ok, yo por ejemplo, estoy aquí sola, estoy trabajando desde mi casa, si yo trabajo en temas de formación no puedo en este momento estar compartiendo con muchas personas, pudiéramos tener este espacio físico donde hubiéramos podido recibir a las personas, tomar nuestro refrigerio, hacer un networking, pues interactuar desde lo físico. La aceptación es que no existe esa posibilidad en este momento, entonces aceptamos que también lo podemos llevar a estos espacios virtuales y estoy tranquila con esto. Estoy tranquila porque aquí genero otro tipo de conexiones. Les pongo estos ejemplos para que ustedes también se ubiquen en las situaciones que a diario viven y cómo pueden utilizar estas palabras para que las empoderemos en estos espacios. Entonces, con el tema de la aceptación, hay mucho que hablar con eso, y haces un listadito, haces como ese checklist donde empiezas, bueno, yo voy a agradecer por esto y esto y esto, acepto que en este momento tengo esta situación, ¿cómo puedo empezar a conectarme con un mundo de posibilidades que me van a permitir crear y salir adelante con otros aspectos? Y si esto en este momento no me está funcionando, de pronto la vida me dice, oye, María, muévete para este lado y empieza a crear desde este lado otra posibilidad. Así, por ejemplo, los que son terapeutas, entonces, no, es que no puedo recibir el paciente en el consultorio. Estoy poniendo un ejemplo en general. Y la idea es que si yo sé que lo puedo hacer virtual, pues entonces lo empiezo a hacer virtual. Algunas citas médicas las he vivido yo a través de la virtualidad. Nunca me imaginé estar visitando al médico a través de Zoom o a través de WhatsApp. Entonces, agradezco que lo puedo hacer, que tengo los elementos y acepto que es así. Bueno, seguido de esto, hay otra herramienta que me encanta, así poderosa para empoderarte con tus palabras y hacer el paso a paso para tu creación, y es la de asumir. Recuerda que nosotros debemos asumir los compromisos que previamente establecemos. Cuando estamos hablando de palabras de poder para crear nuevas realidades, nos va a servir mucho el entender que cada uno de nosotros ha sido responsable y ha sido por voluntad propia quienes han tomado decisiones y han elegido las situaciones o las circunstancias o el modelo de negocio o la relación que tienes. Entonces, si tú mismo eres el que has tomado la decisión, te vas a quitar un peso de estar buscando en el afuera culpables, si es que existe, porque la situación no salga como esperas. Entonces tú asumes la decisión de la responsabilidad de tus decisiones. Ahí te empoderas profundamente con esas palabras. Asumes lo que dices. Entonces,
Cuando estás viendo los resultados de lo que estás recibiendo en tu vida, te vas a dar cuenta si haces un pare y empiezas a observar o a escuchar o a sentir, haciendo alusión a los diferentes canales de percepción, que son el kinestésico, el visual y el auditivo. Entonces yo digo, ok, esto es lo que yo estoy obteniendo en este momento. ¿De dónde provino este resultado? Entonces observo muy bien qué pensamientos fueron los que me llevaron a actuar de la manera que actué y por ende tener estos resultados. Obviamente tú puedes estar pensando en positivo, puedes estar actuando en positivo y puede ser que el resultado no sea tan positivo, porque de pronto hayan variables o hayan circunstancias o situaciones que no dependan de ti, ¿cierto? Sin embargo, en la medida que tienes más conciencia de lo que tú has decretado, puede ser que en algún momento utilizaste palabras sin darte cuenta, hiciste decretos que no fueron acordes a lo que estabas esperando. Porque aquí los expertos siempre nos lo han dicho, empezando por El Secreto, ¿se acuerdan? Creo que todos vieron El Secreto y nos invitaban hoy en día, y en el pasado nos invitaban a estar muy conectados con nuestro ser interior, a proyectar ese ser que somos y a decretar todo eso que estamos deseando, porque dicen que nosotros creamos nuestra propia realidad. En ese orden de ideas, si la estamos creando, ahí es donde juegan un rol principal esas palabras. Sin embargo, las palabras por sí solas, como lo vemos en el tema de la comunicación, son solamente el 7%, porque nos vamos a un 38% en el tono de voz y un 55% en la expresión corporal. O sea que estamos hablando que esas palabras las acompaña un 93% lo que es nuestra expresión corporal y nuestro tono de voz. Sin embargo, esas palabras cuando no van acompañadas de una buena energía, un buen sentimiento, pierden su poder o nos bajan la energía y la frecuencia. Entonces, hasta ahora hagamos una revisión. Vamos hablando de unas herramientas poderosas para empoderar tus palabras, donde estamos hablando del agradecimiento, estamos hablando de el aceptar y vamos en el asumir. Después seguimos con el tema de el actuar. Claro, ese comportamiento y esa acción, o sea, el que tú te comportes, el que tú actúes, ¿qué hace o qué pasa ahí? Es que tú has pensado previamente, has dicho cosas, qué pena, está aquí perdido Mauricio, si puede, o Dionis, si pues eso, que me estaba distrayendo un poquito la bulla. Bueno, entonces está hablando del actuar porque decimos que la clave del tener es el hacer. Y para hacer hay que estar conectado con tus palabras. Yo digo que voy a hacer. Aquí pongo un ejemplo que me encanta, no haciéndolo desde el observador, pues desde la mirada religiosa. Sin embargo, cuando tú vas al Génesis, encuentras cuando dice que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Ahí no ponen como yo creo, Dios pensó, no, dijo. Ahí es donde nosotros empezamos a decir, wow, qué tan poderosas son las palabras para que ustedes como equipo y yo estemos haciendo esas declaraciones tan poderosas que nos van a llevar a un actuar, a una acción muy coherente y muy concreto. Entonces, ustedes están planeando, tienen su plan de negocio, están con un montón de pensamientos y con ideas que quieren hacer, que las quieren llevar a la acción, que quieren resultados, quieren montar este negocio, ya lo tienen, entonces quieren crecerlo, quieren llegar a más público, a más gente, y ahí es donde ustedes decretan y dicen, como decía Dios, Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo. Entonces tú dices, yo lo quiero y lo voy a hacer y por ende actúo en coherencia de lo que estoy pensando. ¿Cuál es la clave de esa realidad y de que eso se dé? El que tú estés en un estado emocional muy chévere, muy tranquilo, dándolo por hecho. No es ni siquiera yo creo, porque el creer puede generar un poco de duda. No, tú lo das por hecho que así es.
Tú das por hecho que vas a ser exitosa, que eres exitosa, lo das por hecho en el presente. Te sientes conectada o te sientes conectado con lo que estás haciendo en este momento y con lo que estás visualizando, que es una de las técnicas y herramientas más poderosas en la creación, que es la visualización. Entonces yo me visualizo, me siento y por ende ya lo pronuncio, porque también recuerden, como alguien decía, también tenemos miles de palabras en nuestros pensamientos, en ese espacio de silencio, que nosotros no lo estamos manifestando, sin embargo sí está internamente. Y si son palabras que no te están llevando a construir, a creer en ti, a que te potencialices y empoderes, pues no va a ser ¿cómo diría yo? No te va a generar los resultados que pudieras esperar. Entonces, el actuar, herramienta muy importante al momento de generar palabras poderosas. Cuando tú ya actúas y dices las cosas de la manera que crees o que das por hecho que pueden servirte para unos resultados que estás esperando. Vamos a hablar de otra herramienta en el poder de las palabras y es la parte de valorar. Hay algo que decía Gerardo Schmedlin y me encanta y es: el que no valora lo que tiene está en camino de perder lo que necesita. Valoro eso que soy, ese ser que soy, empezando por ahí. Valoro el hecho de que esté viviendo esta experiencia y de qué manera la estoy viviendo, porque esa es tu elección. Ha sido una elección que tú has tomado. En ciertas ocasiones hay circunstancias que ya no dependen de nosotros o hay situaciones que uno diría, wow, esto sí no está dentro de mi control. Sin embargo, independiente de las situaciones, como les comentaba la historia del joven que creció en la fundación de Papa Jaime, él, digamos que pudo no haber elegido la situación que tuvo o pudo haber elegido, no sé, dependiendo de las creencias. Sin embargo, él, independiente de las circunstancias, empezó a valorar las oportunidades que la vida le empezó a dar a través, por ejemplo, de la fundación, y él hizo de esto algo maravilloso que lo tiene viviendo en Estados Unidos con un negocio y con un hogar. Lo declaró, se posicionó, tuvo su sueño, se conectó en esencia. Y esto no es exclusivo de unos tantos. Si nosotros nos vamos a ver muchas circunstancias, muchas historias. En estos días en nuestro equipo de inicio de consultores del Lean, aquí hay algunos, contábamos muchas historias muy poderosas y si quieren ahorita me encantaría que algunos dieran su apreciación. Yo lo doy desde lo que les quiero compartir y es que detrás de las historias que cada uno compartía me parecía tan increíble cómo la palabra había jugado un rol principal para llevar a la ejecución muchas acciones que cada uno de ustedes o cada una de estas personas llegó a hacer. Entonces, al lugar donde pudieron llegar, las circunstancias o las experiencias que pudieron vivir. Y todo iba enmarcado en cómo habían hecho declaraciones, cómo también la vida los puso a dudar o a vivir situaciones que decían, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero un pensamiento que lo manifestaron en palabras, wow, se hacía poderoso porque los movilizaba y empezaban a actuar. Así que miren tan lindo cómo va unido todo esto, porque no es una herramienta, un elemento aislado de todo este proceso. Entonces, el valorar es que yo valoro la experiencia que estoy teniendo en este momento y al ponerla en palabras toma mucho más sentido porque yo les puedo decir, valoro el hecho de que ustedes estén acá compartiendo conmigo y me permitan escucharme y permitan que yo les comparta algunas de mis experiencias y algunas de mis creencias y algo de mi conocimiento, ¿cierto? Y eso para mí es muy grandioso y se los agradezco. Entonces yo les agradezco la oportunidad que me dan de compartirles esto. Valoro el que me escuchen, el que ustedes estén atentos a lo que digo, que se conecten con esto. Estoy asumiendo el hecho de que estoy acá y que sale de mí mi mejor versión. Esta soy yo, así de una manera natural. Y esto lo llevamos al tema de que acepto la realidad que estamos viviendo en este momento. Entonces, cada uno con este ejercicio
a lo que los quiero llevar es que utilicen estos elementos, estas herramientas que les van a permitir a ustedes, desde ese lenguaje, esa conversación interna, esas palabras, empoderarse aún más para que sus negocios, sus emprendimientos, sus vidas, porque no solamente estoy hablando del área laboral, sino también personal, ustedes se sientan mucho más conectados. Estamos con otra herramienta que es la de respetar. Y me encanta llegar a la parte de respetar, porque el respeto es la base de toda relación. Cuando tú te respetas, cuando tú te amas profundamente, eres más consciente de lo que sale de ti y de lo que entregas a otros, y también te entregas a ti. Empiezas a respetarte a ti mismo, y cuando hablamos de respeto, sobre todo está la parte de las palabras. ¿Qué me estoy diciendo? Hagamos un ejercicio. Piensen en este momento. Ustedes se levantan por la mañana y cuando se levantan y van de pronto al baño, se miran al espejo, ¿qué se dicen? ¿Qué están diciendo? Muchas veces nosotros nos miramos y decimos, como estoy de arrugada, como estoy de gorda, me salió una cana, pero ¿qué es esto? El pelo como lo tengo, se me está cayendo. Empiezo a hacer un montón de comentarios, porque así no los esté pronunciando, los pienso, ahí se están materializando en palabras. ¿Cómo creen que puede ser su día? Cuando lo que están pensando y lo están diciendo en silencio, les está tocando esa mirada. ¿Qué puede pasar ahí? Si alguien quiere compartir. Diony quiere... Pues creo que ni siquiera soy tan consciente de lo que, me digo, de lo que digo en ese momento. Sin embargo, lo que tú estás diciendo, algunas veces, sí, como que operas y ahí ya como que se empieza a traer de palabras como pesimistas, más bien. Entonces, Claro. pues, con lo que tú estás diciendo, en relación que, pues en ese sentido, pues puede ser que ese día vaya a ser algo pesimista. Claro, entonces, Diony, si te escuchamos bien, hay veces no somos conscientes porque estamos en automático. ¿Se acuerdan que Eckhart Tolle, por ejemplo, habla del aquí y el ahora? Y nosotros desde que nos levantamos vamos a la ducha, ¿qué tanto estamos aquí en el presente? Entonces te estás duchando, pero estás pensando en todo lo que tienes que hacer en el día, en la reunión, en el desayuno, en que tienes que atender a los hijos, en que tienes que organizar la casa, en que tienes que dejar esto listo. Estás en un afán, en un día a día, día a día. Y eso hace que también tu Se comunicación, entrena. sí, claro, y tu comunicación no sea la adecuada, ¿cierto? Es cuando tu comunicación... Levántate, bebecita. Paula, si puedes cerrar el micrófono, por favor. O Mauricio, si nos puede... listo, gracias. Entonces, cuando estamos hablando de los pensamientos en la mañana, que eso define también lo que empiezas a decir y lo que empiezas a decretar, entonces, como decía Diony, listo, me estoy bañando y ni siquiera me estoy dando cuenta que estoy diciéndome. O me estoy mirando al espejo y ni siquiera estoy siendo consciente de lo que estoy diciendo cuando me veo. Cuando ya haces un alto en el camino y entonces te miras y dices, ok, creo que no me estoy hablando de la mejor manera. Voy a empezar a hacerlo de una buena manera para que mi día empiece a ser diferente, porque sí marca la diferencia cuando primero te levantas y agradeces, si tienes algún ritual maravilloso, si haces tu meditación, si haces tu ejercicio, y eso te empieza a aterrizar aquí al presente para que puedas empezar a ubicarte en un espacio distinto, en una conexión con tu propio ser. Porque muchas veces aquí les quiero mostrar cómo nosotros también cuando empezamos a escucharnos, estamos oyendo más, interpretando, cuando nos escuchamos, empecemos a diferenciar cuando estamos hablando desde el ego y cuando estamos hablando desde nuestra propia esencia. La idea es que nosotros nos empecemos a conectar con nuestra propia esencia. Muchas de las palabras que utilizamos, las utilizamos más desde el ego, no desde nuestra propia esencia.
Entonces, yo empiezo a criticarme, a quejarme, es muy desde el ego, porque es cuando estás asumiendo tu realidad, cuando estás conectado con lo que está pasando, eso no significa que no existan situaciones que son complejas, eso te ayuda a decir, ok, ¿será que yo soy esto de lo que estoy diciendo? ¿Será que yo valgo porque me diga si estoy arrugado, tengo una cana o mi día no lo siento bien porque entonces tuve una circunstancia, un problema? Entonces aquí, ¿qué pasa con este poder de palabras, con este poder de conversación? ¿Cómo sería tan distinto que desde tu propia esencia amanezcas y digas, ok, este es un gran día, tengo una nueva oportunidad de vivir y tengo una nueva oportunidad de crear una realidad diferente? Porque tú creas tu propia realidad. ¿Qué quieres que suceda y cómo te quieres sentir con las circunstancias y con las situaciones que están sucediendo en el afuera? Porque recuerda que el afuera también en parte, hay un porcentaje, es en parte lo que está también en tu interior, es una proyección. Entonces llegas y miras y dices, ok, ¿cómo estoy yo por dentro? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que está pasando en mis pensamientos? Si tengo 68,000, que es una cosa muy loca ya, entonces, ¿cómo hago para hacerme cargo de esos pensamientos y le sumo al manejo de mis emociones? Podemos todos aquí sentarnos a llorar y ver pasar la situación y quejarnos y hacer resistencia. Hay una frase súper poderosa que lo que resiste, persiste. Y mira que la pronunciamos y mientras tú más resistas las situaciones, más van a persistir, porque en últimas te están llevando a entender que hasta que tú no aprendas la lección, se te van a volver a repetir miles de situaciones. Y si no deseas que se te repitan miles de situaciones, hazte cargo desde dónde estás viendo la situación, desde dónde estás viendo la relación con el otro, desde dónde estás viendo la relación contigo mismo, desde dónde estás viendo la situación y la realidad laboral, para que tú llegues a empoderarte y simplemente hacer unos decretos distintos. Entonces tú ahí empiezas a conectarte desde tu esencia, no desde tu ego. Por ejemplo, en otros ambientes, no hay que hacer alarde de lo que uno es, en esencia es más fácil, tú te conectas con ese ser y si sacas tu mejor versión, ahí estás empoderándote profundamente. Entonces, hablamos de la herramienta del respeto y recordar también que no solamente respetarnos a nosotros, sino respetar el proceso del otro. Aquí quiero tocar esta partecita desde el respeto y es que cada uno piense en este momento si realmente nosotros somos respetuosos con lo que vive el otro. ¿Qué significa? También desde nuestras palabras, en ciertas ocasiones, tenemos la costumbre, no estoy generalizando, estoy simplemente suponiendo que le tenemos la solución perfecta al otro. Entonces, o le vamos a dar consejos al otro, o le queremos decir al otro qué tiene que hacer. O le estamos diciendo las cosas no desde nuestra mirada, pues no es desde lo que a mí me pasa con esa situación, sino como, oye, tú tienes que hacer esto, es que tú tienes que dejar ese hombre que no es el adecuado, o tú tienes ese negocio, no te está funcionando, ¿qué te va a funcionar? Porque las palabras, recuerden, como decía Miguel Ruiz, construyen o destruyen. Y si soy respetuoso en el proceso del otro y entiendo que el otro está aprendiendo, también me empiezo a conectar con algo que es interesante y es que cada uno hace lo que hace con la información que tiene. Eso no significa que si alguien viene hacia ti y quiera escuchar la mirada que uno le pueda regalar, pues lo que uno pueda conversar con ese otro no sea válido. Sin embargo, siempre estar atentos desde dónde lo hacemos, cómo se lo compartimos al otro. Ahí también hay respeto. El respeto también es en circunstancias en las cuales nosotros estamos teniendo diferencias con nuestros seres queridos, con los hijos, con los empleados, con la pareja. Pensemos un momento, ¿será que estamos en ese momento en el cual llegamos a decir, no me siento bien para hablar en este momento, conversemos más tarde, así sea el otro el que esté furioso, o me engancho con el otro y empiezo a discutir, subo mi tono de voz y empiezo a decir palabras ofensivas o que van a destruir y acabar un poco la relación?
Entonces, desde ese respeto es, venga, conversemos de una manera distinta. Cuando no se da respeto desde las palabras también, cuando caemos en esa energía de la crítica, del juzgamiento, y desde mi experiencia les cuento que he aprendido algo muy lindo y es a no estar comparando todo, porque normalmente vivimos de muchas expectativas y empezamos a hacer comparaciones. Ayer me pasó algo muy lindo con un cliente, les voy a decir, estaba en una reunión preparando un taller que tengo el viernes con un cliente de acá, una empresa de la ciudad de Medellín, y en plena conversación menciono a dos personas que son cuenteros, que son buenísimos, compartiendo su información desde las historias, storytelling, desde los cuentos. Y entonces el uno, pues esta persona llega y hace la comparación invalidando lo del otro. Entonces, no sé, a mí me pasó, no es que yo tenga la razón, simplemente desde mi mirada yo llegué y le dije, no, no necesariamente, pues tengo que compararlo. Me parece que cada uno desde lo que comparte nos entrega información súper valiosa. Y en la tarde después me escribe y me dice, María Cecilia, ¿sabes qué? Me conecté con ese aporte porque me hiciste caer en cuenta que no hay necesidad de comparar. Cada uno es valioso desde lo que dice. Y me pareció tan interesante venírselos a compartir acá porque en muchas ocasiones nosotros desde la palabra no estamos respetando cuando queremos hacer comparaciones. No es que esté mal, o sea, no lo quiero decir porque obviamente el ser humano de por sí pues ha sido competitivo, ha querido mejorar, superarse, pero cuando ya te conectas con la esencia, cuando ya entiendes que cada quien está entregando lo que considera que debe entregar, dando su mejor versión o haciendo lo que hace con la información que tiene, ese aprendizaje, esa experiencia, eso que dice el otro, desde esas palabras nos está mostrando a cada uno de nosotros algo. Es como cuando vas al cine, yo te puedo decir, no, Sergio, esa película me pareció horrible. Y llega y me dice Luz Dari, no, María C., esa película estaba buenísima. Entonces, pasa lo mismo con nuestras relaciones y con las personas con las que compartimos a diario, para empoderarnos en estas palabras y construir una nueva realidad. Significa que de ahora en adelante, qué bueno que empecemos a habituarnos en no hacer esas comparaciones para no invalidar al otro por lo que dice, porque resulta que no me hace sentido. Está bien, de pronto no lo compartes o en ese momento ya es algo que ya sabes o que no te llena y no pasa nada, pero habrán personas que en ese momento se conecten con esas palabras y sí sean personas que lo necesitan. Eso también lo aprendí mucho en este medio de estas personas que pues hacemos conferencias y pues los que son muy famosos y cada uno, a lo mejor hay algunos que se mueven más desde su ego y lo empecé a entender. No está mal. O sea, habrán personas que necesiten estas personas y se conectan desde ese ser que es ese conferencista y habrán otros que nos conectamos desde otros conferencistas. Habrán empresas, personas que se conectan desde sus empresas, desde sus emprendimientos y habrán otras que se conectan desde otros y no está mal. Es desde tu propia realidad cómo quieres conectar a los otros, porque en últimas, cuando tú ya empiezas con tus palabras de poder, recuerda que somos marca personal. Cuando eres una marca personal es porque tú estás proyectando todo el tiempo una imagen y también conectas con otros desde lo que dices y cómo lo dices y cómo lo entregas. Y aquí lo importante es saber que detrás de esta entrega de información de palabras siempre debe haber un propósito. Desde la programación neurolingüística hablamos de una presuposición y es que detrás de todo lo que nosotros decimos siempre hay una buena intención. Lo más importante es que la intención con la que digas las cosas, la intención que le estés colocando a eso que estás diciendo, a esas declaraciones poderosas, sea la adecuada, sea la correcta. Porque si es una intención del dañar, del juzgar, del criticar por hacerlo, no estamos siendo coherentes, estamos dañando y no solamente al otro, también a nosotros mismos, porque eso es como el boomerang. Ustedes conocen el boomerang, que era como este aparatico que tú lo tiras y se devuelve, ¿cierto? Como una especie de frisbee.
sin embargo, obviamente la forma es distinta, pero que tú la lanzas y se devuelve. Entonces aquí lo importante es que lo que salga de ti sea lo adecuado y lo correcto, y vuelvo a utilizar la herramienta del respeto. Y finalmente, la última herramienta de las palabras poderosas para crear esta nueva realidad, en lo cual me basé yo para conversar en este espacio, es el adaptarse. Resulta que me adapto sin reserva alguna a este momento donde me corresponde vivir las circunstancias, lo que me corresponde afrontar, lo que me corresponde vivir. No sé si a ustedes les ha pasado que en cierto momento han querido huir del lugar y han querido huir de una relación o han querido huir de un trabajo, y es como mágico, como si esa situación los persiguiera. A mí en algún momento me pasó. De pronto cierta forma de ser de mi jefe, al otro trabajo me encontraba alguien parecido, porque no es huir, es cuando tú llegues a sentir que en tu momento ya ha llegado a su fin, o ya estás preparado y listo para otro momento adicional. Ahí tú llegas a conectarte y decir, ok, esta situación, ¿qué me quiere enseñar? Y lo pronuncio, a ver, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué debo aprender? Y cuando empiezas a transformar esas palabras, esos pensamientos y las pronuncias, te empiezas a conectar con algo muy maravilloso. En ese momento es indescriptible, porque eso solamente lo siente cada uno que lo vive y que lo quiere hacer, o que pues cree que lo está haciendo o considera que lo debe hacer. Y te das cuenta que esa mirada que tenías de esa situación, entonces me quejaba, estoy suponiendo, esto es un ejemplo, me quejaba de ese jefe, me quejaba de ese cliente, pero cuando yo entiendo que este cliente o este jefe estaban ahí por alguna razón, vinieron a enseñarme algo, lo transformo desde mi mirada, empiezo a comunicarme distinto, no me quejo y digo, qué bueno que aprendí, comprendo, soy compasivo, le doy la mirada, esa situación pasa. Lo pueden experimentar. Como yo les decía al principio, es que cada uno en este espacio lo pase por su propia experiencia y se conecte con lo que le empieza a hacer sentido. Entonces, adaptarnos al lugar es eso, adaptarnos. No es conformismo, no es simplemente quedarnos, como decir, la aceptación, entonces me resigno, no. Yo me adapto, es que soy capaz de ser más flexible y estar en una parte de aceptación y exploración. Yo me adapto, empiezo a vivir las circunstancias como las que tenemos ahora, empezar a hacer nuestros talleres, nuestras terapias, los que somos pues terapeutas o docentes, a yo dar mis clases virtuales, me adapto, y soy muy recursiva y encuentro un mundo de posibilidades para seguir siendo muy activa y conectar a mi público objetivo. Entonces no me quedo ahí quieto. No, ¿qué puedes hacer con lo que tienes? ¿Cómo vas a valorar todas estas herramientas y te buscas otras alianzas, te buscas otros contactos, buscas otras herramientas para que puedas crear? Entonces, les voy a hacer el resumen. Tenemos 7 herramientas poderosas para validar y empoderar nuestras palabras, para que ustedes crean una nueva realidad. Y desde la creación, que todos somos creativos, todos podemos, estamos hablando de la aceptación, el asumir, el actuar, el agradecer, el valorar, el respetar y el adaptarse. Aquí hay una frase poderosa que dice, a partir de hoy solo pienso lo mejor, solo digo lo adecuado y solo hago lo necesario. Vuelvo a repetirla. A partir de hoy solo pienso lo mejor, solo digo lo adecuado y solo hago lo necesario. Cuando digo solo digo lo adecuado, hágase la luz y la luz se hizo, dijo. El poder de las palabras es tan fuerte y tan poderoso que si cada uno de nosotros estamos creando una nueva realidad, estamos viviendo en el presente, conectados, sacando nuestra mejor versión, nuestra esencia, y lo decimos, lo pronunciamos adecuadamente,
vamos a estar conectados desde otra perspectiva. No desde el ego, desde la queja, desde lo negativo. Hay que salir de ese automático en que ustedes se conecten realmente no solamente con las personas, también somos uno con la naturaleza, con los animales. ¿Quiénes tienen de acá planticas en la casa? Maticas. Les gustan los jardines, pues les gustan las matas. Y han visto qué tan poderoso es cuando ustedes le empiezan a hablar a las maticas. Y si le hablan bonito a las maticas, cómo empiezan a crecer. Y empiezan súper lindas, pero si tú le hablas mal a la matica, ¿qué pasa? Se muere. Pues la matica ahí mismo, las hojitas se ponen cafés, empiezan a perder brillo. Así es. Lo mismo pasa, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes saben, en este momento, me disculpan, pero es que me acabo de acordar de este estudio que hizo el japonés, si alguien recuerda el nombre, que él ya falleció, y nos explicaba cómo era tan poderoso el tema de las palabras, y resulta que le hablaba al agua, ponía dos ejemplos, entonces tenía un vaso de agua para hablarle positivo y el otro para hablarle negativo. Y ustedes pueden creer que cuando le habla a lo negativo y le pone música fuerte, el agua se empieza a oscurecer y se pone turbia. Y cuando le habla al agua en positivo, con música muy tranquila, muy relajada, muy conectado con esa esencia, resulta que el agua se forman unos cristales preciosos. Y nosotros somos 75% agua, nuestro cuerpo, nosotros somos 75% agua. ¿Qué nos estamos diciendo hoy? ¿Qué es lo que queremos construir de nuestra vida? ¿Hacia dónde queremos llevar nuestra vida? ¿Cómo nos queremos conectar? Entonces necesitamos palabras poderosas para que nuestro propio ser empiece a brillar y a emanar lo mejor de nosotros para que seamos multiplicadores en conexión con otros, porque desde ahí es donde empezamos nosotros a cambiar nuestra realidad, desde nosotros mismos. Entonces, si tu negocio quieres que vaya muy bien, si, si tu relación quieres que vaya muy bien, si tu relación con tus hijos también, con tus clientes, ¿desde dónde vas a construir esos discursos? ¿Qué información quieres compartirle a otros? ¿Cómo te quieres conectar con otros? Es una decisión, porque ahí nadie te obliga. Simplemente sé consciente al momento de hablar para que tengas un buen pensar, un buen sentir, para un buen decir y eso te lleve a un buen hacer. Entonces, con esto, siendo las 9:55, queríamos Mauricio y yo dejar un espacio para preguntas, para que podamos acompañarlos en lo que les esté pasando en este momento y podamos generar una conversación con esta información que les acabo de compartir. Sergio, ibas a compartirnos algo. Sí, María Cecilia, gracias. Y gracias por tus herramientas tan potentes. Y me gustaría, con tu permiso, Claro, agregar una, pero total, hay muchas, claro. agregar una herramienta a ese conjunto que nos acabas de compartir tan poderoso. Y es la herramienta del bendecir. El bendecir las palabras. Mm, Más allá de cualquier sistema de creencias espiritual o lo que sea, bendecir significa literalmente hablar bien, decir algo con bondad, decir algo con la mejor intención. Tú lo dijiste. Así es. Y esto se puede practicar, yo lo practico desde el pensamiento, a veces pienso en alguien y lo bendigo o bendigo una situación, o Hermoso. lo puedes hacer por escrito, hoy que nos comunicamos tanto por el chat, en las redes sociales, en el correo, a veces leo unas cosas terribles y digo, yo lo diría de otra manera. Cuando hablamos de viva voz, la sola palabra te bendiga. A veces yo le digo a las personas que me reciben bien
o que me atienden bien en un negocio, le digo, te bendigo. Ay, ¿usted es de alguna, me preguntan, de alguna Religión. religión o Testigo de de alguna Jehová. orden espiritual? Les digo, no. Es que yo no le digo, Dios te bendiga. Yo le digo, yo te bendigo. Soy yo quien te está bendiciendo. Y no lo hago como un rito social, sino como un acto espontáneo de bondad. Entonces quiero agregarle esa herramienta a las que tú nos has regalado. Ay, muchas gracias, Sergio. Y Sergio nos compartió lo del japonés que hizo el estudio para que lo busquen en YouTube. Está en YouTube y es bastante interesante que ahí podemos empoderar nuestras palabras. Es Masaru Emoto. Muchas gracias, Sergio. Y lo otro que me recuerdas que no lo pronuncié y es que en la comunicación, como tiene que ver con nuestras palabras, recuerden esto, hacer una comunicación, primero, que sea respetuosa, ya lo hablé desde las 7 herramientas. La segunda, que sea respetuosa y responsable, porque si bien nosotros tomamos la decisión de cómo nos sentimos frente a lo que el otro dice, también somos corresponsables con lo que generamos hacia el afuera. Entonces, lo que tú vayas a decir, ojo, que no vaya a dañar a otro o que vaya a incomodar a otro, en el sentido de que vayan a ser palabras de juzgamiento, de invalidación, de rechazo, etcétera, etcétera. El segundo, entonces, el primero, respeto y responsabilidad. El segundo, honestidad. Aquí vamos a conectarnos con nuestra propia honestidad, con nuestra propia integridad. Aquí es donde sacamos todos nuestros valores, porque cuando tú tienes claros tus valores y tus principios, sabes qué es negociable y qué no es negociable. Y desde ahí te mueves. Entonces, que la integridad y la autenticidad en este mundo lamentablemente en muchas ocasiones nos llevó el ego a como una cebolla, está el corazoncito en la mitad, la esencia que eres tú, y las capas de la cebolla son todas esas, el ego y todas esas creencias limitantes y ese ser que empiezas a formarte a partir de tu ego que no te hace ser auténtico, porque ahí abrazas tu vulnerabilidad y dices, yo soy esto, es que no tengo que aparentar lo que no es, no tengo que comprometerme a cosas que no son, también a aceptar y decir, sabes que no lo sé. Ahorita les dije, tengo esta historia del japonés y no me acuerdo el nombre y no está mal. Simplemente sé tú íntegro, honesto y que tus palabras siempre vayan cargadas de mucha honestidad hacia el otro. Si más bien no lo tienes claro, no lo pronuncies, porque eso puede hacer mucho daño. No te comprometas o adquieras compromisos, sobre todo esto para los que somos independientes o tenemos nuestros emprendimientos, que trabajamos en empresas, qué tan importante la palabra desde esa honestidad, desde esa integridad. No te comprometas a algo que no vas a ser capaz de cumplir, sobre todo algo tan sencillo con decir, ya te llamo y nunca llamas. Vamos a cine y no se aterrizó muy bien pues el ir a cine cuando. Entonces, sí, yo te caigo o yo voy a la fiesta y nunca apareces. A ver, tu palabra tiene poder. Sé impecable con tus palabras. Y el tercero, hay un componente que no se les vaya a olvidar, siendo las 10 de la mañana, y le vamos a poner mucha dulzura. Siempre lo que digas, dilo con dulzura. No te estoy diciendo que tengas que cambiar tu tono de voz a volverte melocho y cuchita ya, ya, hablar así. No, habla lo que digas, pero dilo con dulzura. Llégale bien al otro, pues con esas palabras suaves. Si sientes que tienes alguna situación con el otro, valídalo. Una herramienta poderosa en la comunicación y desde las palabras es la validación. Mira, yo siento esto me pasa a mí, tengo una situación con el otro y quiero escuchar tu mirada, qué está pasando ahí, que no me estoy sintiendo yo cómoda, ¿cierto? Entonces, desde ahí les quería compartir eso. Responsabilidad, respeto, integridad, honestidad y dulzura. Para que esas palabras que van a salir de ustedes constantemente estén cargadas de bendiciones, como nos decía Sergio, estén cargadas, muy empoderadas y cargadas de mucha energía, de mucho amor. Muy bien. María C., si quieres, para incentivar la participación de nuestros más de 20 participantes, los quiero invitar a que por 30 segundos hagan un alto, hagan una pausa y piensen en esa conversación que tienen pendiente con alguien o con quien la embarraron recientemente o con quien
tienen dificultades para abordarlo o abordarla, o en general que si no la hacen, su objetivo, tanto a nivel personal como a nivel de emprendimiento o empresarial, se podría ver frustrado. Otros llaman a estas las conversaciones difíciles. Entonces, es una forma de aterrizar estos conceptos de los que les ha hablado María Cecilia a casos específicos y que se vayan de aquí con un pequeño plan de acción sobre cómo retomar la relación con esas personas o aliados o empleados o distribuidores o en la arena personal con esas personas con las que hoy están conviviendo en la pandemia. Entonces, 30 segunditos para que piensen, y cuando transcurran esos 30 segunditos, quiero invitar a las personas que quieran ser vulnerables, o sea, quieran mostrarle a otras 20 que en este momento los está bloqueando, a que se desbloqueen, empezando por compartir la comunicación pendiente. Y María C. y yo les haremos preguntas de coaching, ya no más consejos, sobre cómo manejarlo. María C., ¿tú eres buena controlando el tiempo? Claro. 30 segundos. Listo. Entonces, ¿quién dijo yo? Si quieren, usemos la manita para que no nos rapemos la palabra. Bueno, yo. Dale. Bueno, yo quisiera, o sea, para mí todo esto es nuevo porque yo nunca había escuchado el poder de las palabras. Entonces, para mí, ¿cómo sería más fácil que yo empezara a hacer este ejercicio? Te quiero invitar, Mabel, a que lo pienses respecto a alguna persona o alguna empresa o algún individuo con el que tengas relación y que en el corto plazo, que puede ser hoy mismo, vas a hablar con esa persona, pero vas a hablar con esa persona aprovechando las enseñanzas del día de hoy. Entonces, ponlo en una situación concreta. No es solamente voy a ver si de aquí en adelante, con todo el que me cruce, le voy a hablar suavecito y voy a ser aceptador o aceptadora. No, piensa en un reto concreto que tengas con alguien. Mientras que tú lo piensas, le cedemos la palabra a otra persona. ¿Te parece? A ver, otra persona. ¿Quién quiere alzar la manito virtual o física en su pantalla? Yo soy Mabel. Mabel. Dale, Mabel. Ahorita no fue Ángela. Sí, mira, es una situación, pues yo trabajo con un grupo y yo estoy en la situación que no he podido verbalizar, sino solo pensar, pues hacia una persona como que cuando hago alguna pregunta no me contesta, no me da como herramientas para poder crecer mi emprendimiento, como esos truquitos que uno necesita para manejar al cliente. Entonces veo en esa persona como que hay cierta resistencia a darme información y entonces eso me bloquea. Me bloquea en poder tener una comunicación fluida. Ya, por ejemplo, ya no le pregunto, ya ni le miro lo que ella postea porque me da rabia, que porque yo sí le tengo que
que dar el like cuando ella no me ha dado a mí un consejo, ¿cierto? Entonces, pero eso me molesta, y me mantiene ahí como dando vueltas, entonces, ¿cómo manejarlo? Ok. ¿Esta persona qué relación tiene contigo? Es una Un relación, grupo de trabajo, ok, en tu ambiente laboral. sí, sí. Porque pues se supone que somos un grupo que nos apoyamos para crecer el emprendimiento, ¿no? Claro. Mabel, déjame te hago una pregunta. ¿Qué pasa si la situación sigue igual? Si tú sigues bloqueada ante ella, ¿qué le pasa al emprendimiento y qué te pasa a ti? ¿Y qué le pasa a ella? Pues yo creo que a ella nada, pero a mí como que me hacen falta herramientas que tal vez me pudieran dar para yo crecer, ¿no? Entonces me tocaría buscarlas en otra parte, con otra persona, crear como esos nexos de confianza con otro, con un tercero, pues para yo poder crecer también. ¿Y Listo. dependes de esta persona? No, en realidad no, pero pues como hace parte del grupo, yo quisiera que la cosa fuera pues más relajada, ¿no? Más tranquila, que tuviera yo una respuesta positiva, oportuna a lo que yo requiero. ¿Desde Porque hace ellos tienen más cuánto, experiencia que yo, ¿no? listo, desde Entonces, hace cuánto, Mabel, sientes eso frente a esa persona? pues no, como lo que llevamos de pandemia, como 2 meses, que fue cuando empezamos como a organizar el grupo y entonces yo decía, pues como que es el espacio para uno aprender cosas, claro, porque yo era más reciente en el proceso. Entonces es ese tiempo. ¿Y qué expectativas? O sea, ¿esperas a que haya una conversación o un cambio de ella? Porque Pues, o sea, te lo pregunto es porque escucho de ti, hay varias expectativas ahí en cuanto a la relación y no sé si la otra parte sepa, o sea, lo mencionaste al principio que a lo mejor eran muchos pensamientos, más no lo habías puesto en palabras. sí, no lo he verbalizado. Pues como que opto por preguntarle a otra persona, pero como ella es del grupo, pues no quisiera que hubiera eso ahí, ¿cierto? Al menos mi sentimiento, porque pues creo que ella ni siquiera sabe que yo estoy sintiendo eso, ¿no? Entonces, pero entonces no sé si debo abordarlo con esa persona o crear en esa parte mental mía, dejarlo fluir y ya irme como por otro camino, como dejar eso en paz, como que seguir adelante. No sé cuál sería la opción más saludable. Sí, esa Mabel, situación. ¿me permites, María, un segundito? Mabel, aparte de ti, ¿a quién más le importa que ese bloqueo de comunicación se resuelva? Aparte de mí, Uh-huh. pues no, yo diría que solo a mí porque soy la que lo siente, ¿no? Ok, listo. Mauricio, Sí, Sí, perdona, quería preguntarle a ella respecto al tema pues, del poder de las palabras y eso. Quería preguntarle que si teniendo esa conversación con esa persona podría ella sentirse mejor, pues en pro de aplicar el modelo claro. que hoy hicimos. gracias, Adrián. A ver, pero bueno, no sé si eso te tuviera, Está contestando la pregunta. si tuviera algún beneficio, pues tal vez para mí, ¿no? ¿Puedo decir algo? Claro. Dale, Marlene. Mabel, también podría ser de que esa situación te está reflejando tus conversaciones internas.
De pronto hay cosas que uno tiene que, recuerda que las relaciones que uno tiene con las personas es un reflejo de lo que uno debe sanar internamente. A veces lo que las otras personas hacen con uno es lo que uno está haciendo con otros inconscientemente o con uno mismo. O en tus creencias, en tu interior, puedes tener de que esa persona es demasiado, tiene mucho conocimiento y tú de alguna forma te estás sintiendo menos que esa persona, y eso espiritualmente hace que haya ese rechazo. A ver, un consejo a las personas que estamos rodeando a Mabel en este momento. Es válido hacer interpretaciones, sí, es válido, pero queremos invitarlas y solo por este momento, y ese es el reto al que las estoy invitando a todas. Además, Paula está en fila para que también escuchemos cuál es su reto de comunicación. Hagámosle preguntas, no hagamos supuestos. ¿Les parece? Hagámosle preguntas. Y no se tiene que ir hoy, Mabel, de aquí con esas preguntas resueltas. Pero si le quedan resonando, Mabel después se puede comunicar con María C, conmigo, y nos dice, a raíz de esas preguntas me quedé pensando que puedo hacer tal cosa. Tampoco te queremos poner contra la pared, Mabel. No tienes que aquí decir en real qué es lo que tienes que hacer. No, sí, entiendo el proceso del coach, pero que es muy importante. Sí, correcto. Entonces, María C, para poder pasar a Paula, si quieres, hazle una última pregunta poderosa a Mabel para, no necesariamente para que la conteste en el acto, pero para dejarla inquieta. Sí. Así bien inquieta. Bueno, una pregunta que es importante es el costo emocional que esto pueda tener para ti. ¿Qué costo emocional puede tener esto para ti, Mabel? Sí, continuar con esta conversación de la percepción que tienes acerca de esta relación con esta persona, qué costo está teniendo para ti, para que tú puedas darle como el valor y el peso. Bueno, me quedo con la pregunta. Voy a reflexionarla. Ok. No, sí, y lo hay, porque de hecho, si eso me está cuestionando es porque realmente es importante, ¿no? Si no tuviera ningún valor, pues tal vez pues ya lo había dejado como ir, pero la importancia de trabajar en grupo, creo que una parte importante es eso, es estar bien, en armonía con esas otras personas que hacemos parte de un grupo fuerte. Y me atrevo, Mauricio, me atrevo a hacer la última pregunta, y es si esto te pasa en alguna otra área de tu vida, no solamente la estés viviendo a nivel laboral, sino de pronto en algún otro, que puedas identificar patrones de comportamiento. Digamos que sería ese de no confrontar. ¿Sí? Tal vez no es por minimizar la situación, sino tal vez por evitar algo más grande, ¿no? Que hay detrás varias cosas. Listo. Antes de cederle la palabra, muchas gracias, Mabel. Gracias a ustedes. Frente a 22 personas desconocidas para ti. Esto no sale de Medellín, de Bogotá, ni de Cartagena. Ok. Y no queda grabado. Por eso era mejor que te identificaras como Huawei. Muy bien. Gracias. Porque ya lo hizo María C. y dio su marco conceptual, yo solamente quiero aclararle a la audiencia que estas dos preguntas que yo hice seguramente más de dos, pero las dos centrales que yo hice tienen un origen ontológico y un origen sistémico, porque se podrían agregar a la caja de herramientas que hoy nos presentó María C. La de origen ontológico tiene que ver con desde cuándo está
sintiendo que eso es un reto para ella. En el lenguaje ontológico se habla del quiebre. Y puede ser que uno haya venido aguantando mucho tiempo una situación sin que se le convierta en problemática. Y aquí entonces ya estoy entrando en el terreno de interpretaciones, pero lo que quiero es hablar desde el marco conceptual que genera una pregunta como esa. A Mabel o Huawei, en su seudónimo, se le nació compartirlo hoy. Ella nos dijo claramente que fue desde que la pandemia empezó, pero también nos dijo que ella era reciente en el equipo y a lo mejor la pandemia lo agudizó, pero eso es una inquietud que ella ha tenido. Y con la pregunta de seguimiento de María C., a lo mejor no es única y exclusivamente con esa persona, sino con otras personas que nos comentaba Mabel. Ella en los comportamientos de negociación posiblemente quiere evitar la confrontación. Listo, dejémoslo ahí. Es muy importante que ustedes consigo mismas, cuando se estén dando auto-coaching o con terceros, si están ayudando a alguien a que tengan comunicación asertiva, se establezca en qué momento algo que hoy les preocupa empezó a preocuparles. Listo, lo dejo ahí. Y la segunda pregunta que yo le hice es sistémica, en el sentido de que si a alguien más esa preocupación que uno como persona tiene, comparte la preocupación, uno puede buscar alianzas. Los problemas de los que hoy día en esta sesión hablemos, o los problemas que rumiemos y no le hablemos a nadie, normalmente no deberían, desde el punto de vista sistémico, ser una carga personal, sino que en la medida en que uno encuentre que alguien en su sistema de relaciones también comparte esa misma preocupación, puede servirle de apoyo. Y en esa alianza es más fácil llevar la carga con otras personas a llevarla uno solo. Y hay más probabilidad de éxito en que se solucione si se saca del sistema y del sistema interno, del pensamiento que uno tiene o el sentimiento que uno tiene, y se comparte con otras personas, incluso con aquellas respecto de las cuales existe la preocupación. Entonces, todo esto, como dicen los gringos, Mabel, alias Huawei, es food for thought. No te estoy haciendo ninguna recomendación, te estoy simplemente diciendo el origen de mis preguntas es ese, y tú busca en ti qué es lo que más te conviene hacer. Y por supuesto, tanto María C. como yo te vamos a escuchar cuando estés ya alistando la ejecución del plan. Entonces, Paula, tienes la palabra. Hola, buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? María bien. C., muchas gracias por esa charla, de verdad que espectacular y muy apropiada para este momento, porque he estado indagándome justamente en todos estos temas de inteligencia emocional, todo el tema de amor propio, porque este tiempo de pandemia siento que reavivó en cada uno de nosotros la importancia real de lo que somos cada uno de nosotros como individuos. Y bueno, en todo este caminar, digamos que algo que yo he identificado y que sé que es en lo que tengo que trabajar y he venido trabajando es justamente muy parecido a lo que hablaba ahorita, se me olvida el nombre. Mabel. Huawei. Huawei. Sí, no quería Mabel, y es ese tema de la confrontación. Algo en lo que yo he tenido que venir trabajando mucho es en que yo a veces prefiero hacerme a un lado para evitar confrontación y hacerme a un lado porque digo, no vale la pena, digamos, pelear por algo. No me gustan las peleas, pero sé que más allá de eso es ese miedo a confrontar. Y me gusta a veces, o a veces prefiero meter el mugre debajo del tapete y hacer que no pasa nada, cuando en realidad la que más daño me estoy haciendo yo. Y puntualmente en la parte laboral, digamos que
estoy teniendo un inconveniente con una integrante del equipo de trabajo mío, que además es una gran amiga mía, y es porque en este tema de pandemia, ¿qué se ha despertado? Se han despertado pasiones mutuas, donde yo tengo una convicción y una meta a donde llegar, y siento que la otra persona no está alineada, pero pues es un sentir mío y es una simple suposición que no se debe hacer, de que no está alineada hacia el mismo camino. Entonces, al ejecutar tareas o cosas, a veces he decidido yo simplemente hacer las tareas yo, como yo considero que deben hacerse, porque siento que no estamos alineados, pero está causando fracturas, digamos que al interior, uno de la empresa y dos de la amistad que se tiene. Claro. Y tu pregunta es cómo manejarlo. Claro, ¿Qué hago? claro, cómo manejarlo, porque antes de nada, digamos que uno debe cultivar relaciones, ¿no? Porque pues digamos que las empresas se van, eso es transitorio, pero las personas tienen que quedar. Pero en este momento no sé por qué toda esta lejanía, somos personas que hemos permanecido compartiendo muchos momentos juntas, pero esta lejanía de hecho de que ella esté en su espacio, yo esté en el mío, haciendo diferentes actividades, y ahí sí se permiten ver muchas cosas. ¿Qué pienso yo desde mis juicios personales de asumir? Es que yo me cuestiono y digo, ¿será que realmente ella comparte la misma pasión que yo? ¿O realmente para mí sí es un sueño y una pasión y para ella simplemente es un negocio? Entonces, al yo cuestionarme todo esto y cuando yo miro los resultados de los ejercicios que hay que realizar, pues yo digo, ven, ¿yo por qué le meto tanta alma, vida y corazón a cosas que se hacen y no me importa el tiempo que a mí me demore imprimirle en hacer algo? Y la otra persona lo toma como que yo estoy haciendo las cosas simplemente porque yo decido hacerlos pasando por encima de ella. Entonces, ese pedacito no me cuadra porque en mi intención del corazón nunca ha sido hacerlas para pasar por encima, sino justamente para que el resultado final sea el mejor. Para aclararle el contexto a María C. y a los y las colegas aquí presentes, Paula lidera un emprendimiento que se ha presentado en nuestras ruedas de inversión que promueve la inclusión, porque las mujeres que ejecutan esas confecciones son mujeres con discapacidades visuales, auditivas, y su obra se convierte, este es el ejemplo que se me ocurre, Paula, en chaquetas de jean con los estampados que estas mujeres les tejen. ¿Lo dije correctamente? Sí, son obras de arte portables pintadas por mujeres ciegas y sordociegas. Sí. Super. Sí, y es algo muy lindo, y en este momento puntual en donde vi yo, digamos, la gran fractura, porque estamos participando con una universidad también por un premio para ganarnos una mentoría importante, y ya hemos pasado varios filtros, y dentro de todo lo que había que hacer había que desarrollar un modelo de negocios, y eso generó un trabajo importante. Pero ese modelo de negocios, el desarrollo de eso como tal, generó una fractura entre las dos porque no nos vimos alineadas. Y ahí fue donde yo dije, wow, ¿por qué no estamos? Sí, dije, ¿por qué no estamos alineadas si justamente esto es más que, digamos que un trabajo, esto es un propósito de vida, porque detrás estamos pues arrastrando el impactar vidas. Entonces ahí es donde yo me cuestioné y dije, ¿será que esto sí es realmente su sueño? Porque el mío yo lo tengo completamente claro de qué es, lo será y lo voy a seguir haciendo con o sin. Pero lo que no quiero es hacer a un lado a una persona que para mí es importante en mi vida. Entonces es mi cuestión, o sea, para mí esto ha sido complejo. Paula, una pregunta inicial es si lo has podido conversar, o sea, ¿todos estos pensamientos los has validado o solamente los compartes y no se han puesto sobre la mesa? No, ya los validé, justamente tuve una conversación con ella. En la conversación, una de las cosas que ella me decía era lo que yo les compartía, que sentía que yo hacía las cosas sin consultarle,
Le pedí disculpas, le dije, discúlpame si lo estoy haciendo así, no ha sido mi intención, ha sido por mera pasión y seguramente me estoy equivocando por querer entregar el mejor resultado. Le dije, pero yo siento que esto no es tu pasión. Me dijo, es mi pasión. Dije, ok, pero ya digamos que ahí ya no puedo hacer nada. No puedes hacer nada ¿desde dónde? Pues pues si ella comparte que realmente es su pasión. Bueno, algo que me ha causado inquietud es que en repetidas ocasiones me ha dicho, si no quieres trabajar conmigo, simplemente dímelo que yo me hago a un lado. Entonces yo digo, ¿por qué me dices una cosa de esas cuando se supone que pues eso no estaba en mi cabeza, ¿me entiendes? Paula, ¿han establecido acuerdos previos? ¿Qué acuerdos se establecieron previamente para el manejo de la relación laboral? No hay acuerdos previos. Eso también es una gran falla. Sí, ahí es importante en la comunicación. Bueno, desde lo ontológico hablamos de los 5 actos del habla, donde están los pedidos, ofertas y promesas, y muchas relaciones se pueden dañar a raíz de no tener acuerdos establecidos, porque sabes que uno no puede hacer reclamo de lo que no está sobre la mesa. A mí me gusta decir mucho sobre la mesa, es como algo muy típico que utilizamos los colombianos y es poner las cuentas claras, ¿cierto? Entonces, Sí. en ese orden, la conversación, cuando puedes poner tus condiciones de satisfacción, les voy a poner un ejemplo aquí, sin querer dar consejos, pues, o decir que lo que tienes que hacer es explicarles un concepto para que puedas pensar sobre eso y reflexionar si te sirve como herramienta. No sé si ustedes se acuerdan del programa La Grúa. Bueno, un programa de hace muchos años que era, ¿quiere cerveza nacional o importada? Con hielo o sin hielo, con pitillo o sin pitillo, en vaso de plástico o de vidrio. Normalmente cuando los acuerdos se establecen es previamente haber puesto esas condiciones de satisfacción, qué esperas tú y qué espero yo, porque de pronto nos movemos a unos espacios de expectativas más que desde la realidad. Y cuando el otro ha aceptado ese acuerdo, pues ya se establecen esas promesas, donde ahí ya sí ustedes pueden empezar a entablar una relación mucho más sana y más tranquila. ¿Qué te suena eso, o de lo que vienes viviendo como experiencia, qué te suena eso dentro de esa relación que has tenido con tu colega y amiga? No, claramente ese es como el punto a trabajar, hacer ese tipo de acuerdos donde cada uno se hace responsable también de diferentes áreas. Y así se acaban las expectativas frente a esas cosas que hay que desarrollar, ¿no? Claro. Se me olvidó decirles lo de condiciones de satisfacción y tiempos, ¿cierto? Entonces, con eso tú ya puedes entablar una conversación para que estén... Aquí pues me estoy atreviendo y me adelanté a un proceso de coaching que lo ideal es en preguntas. Sin embargo, como herramienta poderosa, pues que puede haber una conversación con unos elementos más claros para saber por dónde enlazan la relación. Mauricio, si quieres me das apoyo en lo que acabo de aportar, para no dejar esto así como en el aire. Listo, sí. Solo una última pregunta, habida cuenta de que ya llegamos a la hora límite. Paula, nos dijiste que sí lo habías puesto sobre la mesa. ¿Qué respondió tu socia? No, me dijo que vamos a hacer justamente acuerdos, vamos a programarnos en cosas y listo, ya, pero así quedamos, así pasamos y no ha pasado nada. Entonces yo digo, wow, nuevamente tengo que ir yo a tocar la puerta para decir, oye, ven, hagámoslo. Ahí es donde queda como mi sinsabor de decir, ¿qué hago? ¿Cuántas veces yo tengo que ir al pozo a sacar agua? ¿O no? Y lo que yo tengo que trabajar justamente es eso, porque prefiero no seguir yendo al pozo a sacar agua, sino decir, ok, perfecto, me hago a un lado. Eso. Y estas son palabras de reflexión mías. Tómalas con beneficio de inventario. Gandhi nos lo dijo. Sé el cambio que quieres que otros demuestren. Entonces,
en estos bloqueos de comunicación hay un montón de ego en el hecho de que, ¿y por qué tengo que dar yo la primera, el primer movimiento? Y ser quien retome la conversación sobre un tema que está ahí latente, ¿por qué no ella? Entonces, de nuevo, esto no es coaching, esto es mi reflexión personal. Si tu ego no se lastima, no es que haya que dejar de tener ego, porque si uno deja de tener ego no se protege. Entonces, si tu ego no se lastima y tú esperas que ella se comunique respecto a ese acuerdo implícito al que se llegó, ¿por qué no tomar tú la decisión de aterrizarlo? Y en palabras ontológicas, hacer ofertas, hacer pedidos y cerrar el ciclo mediante el acuerdo. ¿Te parece? No, perfecto, perfecto, me parece perfecto y bueno, es algo que haré, trabajaré y seguro que esto es simplemente es un tropiezo en el crecimiento, ¿no? Hace parte justamente del crecimiento y del empalmar hacia lo próximo que viene. Listo, perfecto. Entonces, no queremos irnos de esta sesión sin escuchar una palabra que todas las personas aquí reunidas, para que abran sus micrófonos, se llevan de la sesión. Entonces, eso nos toma aproximadamente 1 minuto para que todos digamos la palabra que nos llevamos de esta sesión. Y más que esperar que voluntariamente hablen en este manejo de equipos virtuales, es mejor darle la palabra a personas específicas. Entonces, Luz Ángela, ¿qué te llevas de esta sesión en una palabra? Adriana, ¿qué te llevas de esta sesión? En una palabra? Lo que me... Listo. Dale. Dale, Luz Ángela. Lo que me llevo de esta palabra, lo que me llevo es que me tengo que aprender a querer más a mí misma. Muchísimas gracias. Adriana Fleischer, ¿qué te llevas de esta sesión? De esta sesión me llevo el modelo que nos planteó María C. ¿Para qué? Para aplicarlo en procesos de sanación donde las conversaciones no se pueden tener físicamente porque la persona ya no está o lo que sea. Listo. María C. mencionó al inicio a Gerardo Schmedling. Les sugiero, se los puedo escribir ahorita, que vayan a la página de web que es el repositorio de su obra. Se llama Desarrollo Conciencia. Desarrollo Conciencia, con la S en NC de conciencia.org. Diony, Ángela Esguerra, ¿qué te llevas de esta sesión en una palabra? Bueno, pasemos a Diony, ¿qué te llevas de esta sesión? Parece que hay interferencia. Vamos. ¿Perdón? No, parece que el micrófono está con interferencia. Elvia, ¿qué te llevas de esta sesión en una palabra? Buenos días a todos. Buenos días. Sí, llegué un poquito tarde, entonces alcancé a oír lo último. La verdad es que pues un gran aprendizaje, porque son situaciones, pues, a mí me pasó lo mismo también en alguna situación, ¿no? Que alguien se queda callado, entonces es una cuestión de comunicación. Entonces, pues, entender Sí. Pues la parte humana, ¿no? O sea, de cómo nos comunicamos y cómo podemos mejorar las relaciones. Bueno, no fue una palabra, listo, ¿verdad? Mucho. Gracias. Está bien, como la cantaste en mexicano, te perdonamos. Joana, Joana, ¿qué te llevas? Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por todo este conocimiento. Y lo que me llevo es que
mis palabras son el reflejo de lo que hay dentro de mí y tienen mucho poder y debo ser muy cuidadosa. Gracias. Oh, qué linda. Muchísimas gracias. Karen, ¿tú qué te llevas? Hola, pues mira, me llevo como un poco más de experiencia en cada conversación. Te pedimos, acércate al micrófono, es que hay interferencia. No se escuchó. ¿Ya me Listo. oyen? Ahora sí. Perdón, es que cuando no sé por qué con los micrófonos, con los AirPods no me oyen bien. No, lo que estaba diciendo es que me llevo más conciencia y que en realidad está en mí a veces, no, siempre dar un primer paso, ¿no? Hacia donde quiero ir. No en los demás, está en mí. Muchísimas gracias. Luz Adriana, ¿qué te llevas? ¿No está por ahí? Parece que no. Vamos a darle la palabra a Luz Dari. ¿Qué te llevas? Que soy la arquitecta de mi propia realidad. ¡Wow! ¡Qué bonito! Wow. Ese puede ser el título del próximo webinar. Sí. Perfecto. Gracias. Luz Fanny, ¿qué te llevas? Bueno, le cedemos la palabra a Marlene. ¿Qué te llevas? Bueno, yo me llevo todo el conocimiento que María C. nos ha compartido, maravilloso, pero me dejó en la profundidad del inconsciente la pregunta de por qué, o validar los pensamientos, por qué evito los conflictos. ¿Por qué qué? ¿Por qué evito los conflictos? Es decir, ¿por qué me quedo callada para evitar un conflicto? Entonces tú decías, hay algo más de profundidad allí. Listo. Desde el lenguaje ontológico, claro que uno puede tener como 10,000 respuestas a esa pregunta. Al comienzo hizo María C. Una mención parecida a la que yo voy a hacer. No importa por qué. El caso es lo que hoy decidas hacer. ¿Ok? ¿Para qué? Con esto no te estoy ahorrando las sesiones de psicoanálisis. Esas síguelas aprovechando si te interesan. Pero lo que cambia, como dijo Luz Dari, es cuando tú tomas una decisión de actuar y, por supuesto, de hablar de una forma diferente a lo que habías venido haciendo. El por qué es una curiosidad científica y también incide si uno vuelve a recaer en comportamientos históricos. Pero cuando tú tomas una decisión, por ejemplo, casarte, tú tomaste una decisión. No me claro, puedo arrepentir. Tiene reversa. Tiene reversa esa decisión. Yo soy viva prueba de eso. Pero el poder de las palabras es que crea realidades. Y si del otro lado hay alguien que se sorprende de cómo tú hoy le estás hablando, ya cambiaste esa relación. Sí. Gracias. Listo. Tenemos finalmente a Mauricio que se unió después. Si quieres decir lo que te llevaste o si quieres decir con lo que entraste, está bien. No, me llevo agradecimiento por estos espacios, por lo que ustedes están generando de ser aporte. Me voy a poner al día con el tema. María C. ya me mandó algo. Muchas gracias. Me llevo mucho agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Falto yo. Dale, Faltan más. Sergio tampoco. Mabel. Mira, todos los que falten pueden hablar sin que yo les dé entrada. Adelante. Yo me llevo eso de la dulzura, porque a veces el tonito daña la comunicación. Oh. Gracias, Mabel. Adelante, ya no estoy dando la palabra. Ya me cansé. Bueno, yo me llevo poder personal, con la claridad de que el poder
puede ser utilizado para construir o para otras cosas. Yo elijo. Así es. Muchas gracias. Y entre las ángelas y las Ahora luces que sí, no hayan podido venir, dale. ahora sí creo que me escuchan, es que se había bloqueado ahorita. Sí, tranquila. Nada, yo tengo claro la importancia de las palabras y de saber decirlas, lo que decía Mabel. El tono puede cambiar por completo, que, por ejemplo, me apoyen con el emprendimiento o me quiten todo el apoyo que me iban a dar. Entonces, pues también es muy importante el tono y usar las palabras adecuadas en el momento adecuado. Nosotros a veces hablamos sin pensar y eso es lo que realmente trae tantos problemas. Los temas de la comunicación son claves. Listo. Y contigo, Ángela, y con María C. hablábamos ayer o antier de cómo lo raya uno una comunicación de un proveedor que no contesta lo que uno espera o lo que uno le pide. Hoy día, y seguramente vamos a poder hablar de esto después en pequeño comité, podría uno, lejos de salir con el ego lesionado o lejos de no salir con lo que uno venía a buscar, ensayar otra forma de comunicación con la persona que lo rayó a uno y no simplemente romper la relación que en primer lugar nunca había existido porque era un proveedor casual. Listo. Sí, es cuestión de buscar otras ¿Faltó alguien por alternativas. decirnos qué se lleva? Parece que no. Listo, perfecto. Entonces, voy a dejar que concluya María C. Yo solamente quiero decirles que ni María C. ni yo nos vamos de este planeta hasta que Elon Musk no rebaje el precio de los viajes a Marte. Y de aquí a entonces, estamos a su plena disposición, ya saben dónde encontrarnos, para darle seguimiento a estas conversaciones que hoy iniciamos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Mauricio, por generar estos espacios y a todos. Y simplemente agradecerlos, valorarlos y bendecirlos por haberme escuchado, por estar ahí presentes. Y cierro con la misma frase que les dije, lo de a partir de hoy solo pienso lo mejor, solo digo lo adecuado y solo hago lo necesario. Así que ustedes construyen su propia realidad. Empodérense, que tenemos para darle a este mundo muchísimo, así que recuerden que las palabras crean nuestra propia realidad y si las hacemos adecuadamente, sí que, mejor dicho, estaremos en otros espacios muy distintos. Y muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.